Hola estimados amigos, vuelve a su pantalla otra vez Leer es un placer, un programa sobre libros, autores, literatura, donde la pasión lectora tiene un rol protagonista. Me acompaña en esta ocasión Diego Santana Caunedo. Bienvenido, Diego. Un placer. Muy bien, como leer, que leer es un placer, pues bueno, pues es un placer tenerte. Diego Santana Caunedo es un autor cubano, básicamente un narrador, autor de cuentos que reside en Ourense hace menos de un año. Y en el 2024 pues resultó agraciado con el Premio Complutense de Literatura, con un libro que recuerda un título de Roberto Fernández Retamar, un insigne poeta cubano. Efectivamente, con las mismas manos, el título del libro de cuentos son 8 cuentos que se desarrollan en La Habana con diferentes historias, pero que tienen un vínculo de los personajes. Los personajes secundarios aparecen de forma recurrente y de ahí que el título del libro, con las mismas manos, porque con las mismas manos de hacer algo en una historia, los personajes hacen otra cosa en otra historia, ¿no? Mostrando que, pues, somos personas, tenemos contradicciones y diferentes aristas. Muy bien. Diego, ¿cómo es esa Habana que respira en tus cuentos? Bueno, cuando yo escribí los cuentos yo los empecé a escribir en La Habana y en el año 2023 yo vine para España, para la beca de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala en Córdoba. Estando en la Fundación Antonio Gala, terminé los cuentos y armé el volumen dándole una unidad, porque no son 8 cuentos sueltos, agrupados para ganar un concurso. Hay una unidad de libro. Entonces, cuando los terminé, los corregí, los uní, estando en Córdoba, La Habana respiraba de una manera. Hoy La Habana, digamos que casi que no respira. Entonces, es interesante ver cómo en esos cuentos hay una Habana que ya era decadente. La Habana lleva siendo decadente muchos años, pero es una gran señora aristocrática decadente. Y ahí, en esas grietas, habita la literatura. Eso que decía Alejandro Zambra en el primer párrafo de esa novelita maravillosa que es Bonsai, que digo novelita no porque el diminutivo no es para nada despectivo, sino porque es un libro muy breve, que él habla y dice, en una pareja, ¿no? Dice, pasó esto, y lo demás es literatura. Yo digo, pues La Habana está llena de cicatrices, llena de sombras, y lo demás es literatura. El hecho de cómo esa ciudad se levanta cada día, yo creo que está en el terreno de lo real maravilloso, en el terreno de lo literario. ¿Cómo es esa Habana que tú inventas en la distancia? Mirando aquí en Ourense tal vez una avenida que se llama Avenida de La Habana, ¿no? Sí. Esa Habana de que tú inventas con el lente de la nostalgia, pudiera decir. Bueno, claramente La Habana en la distancia es otra cosa, porque La Habana que yo dejé en el año 2023 ya no existe. Entonces, es volver a aquella Habana, reconfigurarla a través de la palabra escrita, no solo en estos cuentos, sino también en otras historias en las que trabajo y en mi trabajo como periodista en Diario de Cuba, es reconfigurar una Habana que cada vez existe menos y que habita en la memoria y en las intenciones de quienes hemos tenido que emigrar por diferentes circunstancias y de quienes aún viven en esa Habana cada día más triste. Yo recuerdo un verso de Eliseo Diego, un poeta que cité en otro programa y que es un poeta nuestro que nos acompaña, en que habla de su legado, ¿no? Y al final de ese verso... el tiempo. Exacto, y entonces dice, y este es mi testamento, les dejo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué deja en materia de legado íntimo y personal Diego Santana Caunedo para un lector cubano, para un lector gallego, para un lector español? Ahora mismo absolutamente nada. A día de hoy, nada.
Dentro de 40 años volvemos a hablar. Pero a día de hoy yo creo que no es posible hablar de legado, y mucho menos después de citar a Eliseo Diego, quien sí dejó un legado extraordinario. Yo lo único que aspiro es a asumir ese tiempo dejado por Eliseo Diego y a trabajar en ese tiempo, en ese todo el tiempo dejado por Eliseo Diego. Pero ahora mismo el legado es nada. Diego, ¿qué marcas, digamos, que caracterizan tu estilo narrativo? ¿Qué temas te preocupan? A mí me interesa mucho una literatura con peso social, con peso político. A mí me interesa mucho la literatura de corte político. De hecho, acabo de leer ahora una novela de energía política que se llama Atusparia, de la peruana Gabriela Wiener. Está muy bien. Y eso es lo que me interesa, habitar en las contradicciones de nuestro tiempo. Hay dos frases que están en este libro, con las mismas manos, que yo creo que ilustran bastante bien lo que a mí me interesa. Hay una que es: somos lo que hacemos cuando estamos solos, cuando creemos que nadie nos observa. Ahí hay un interés fundamental. Y otro que dice en algún momento alguno de los personajes es: ¿quién soy yo para cuestionar las felicidades ajenas y quiénes son los otros para cuestionar la mía? Eso también me interesa, y me interesa muchísimo la temática del futuro, de lo que nos han inculcado que tendría que ser el futuro y lo que nosotros estamos tratando de que sea el futuro, desde una perspectiva emigrante, por supuesto, pero eso, sobre el futuro. Y ahí está también la esencia de las otras obras en las que he trabajado, aún sin publicar, en proceso de corrección. La novela que trabajé en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, y la otra novela que trabajé el año pasado en el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca a través de una beca. Y bueno, fundamentalmente eso: el futuro, la emigración y las relaciones humanas en su extensión más amplia. Muy bien. Pues Diego, yo encantado de tenerte en el programa. Espero que no sea la única ocasión. Y bueno, pues feliz de saberte aquí, tan cerca de nosotros, ahí en tu atalaya de la Plaza Mayor. Gracias, querido Diego. Gracias. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Javier Ibáñez y desde Librería ISO os quería recomendar 3 libros, 3 novedades que nos han entrado recientemente. Bueno, queríamos empezar por A Lingua Estranxeira, de Brais Lamelas. Despois de Ninguén Queda, que foi unha novela moi premiada e moi recoñecida a nivel nacional, pois, bueno, sorpréndenos con esta segunda novela. E, bueno, vai de eso, pois, dous mozos pérdense nunha terra allea en busca dun antigo asentamento colonial. Bueno, despois de fuxir de incendios, parar en hotéis diversos na selva, pois, bueno, tratas un poquinho, bueno, surde unha intimidade entre eles, na que as palabras é moi importante, non? A interpretación das palabras e tal. Está narrada desde varias voces, e, bueno, pensamos que é unha novela moi interesante. A Lingua Estranxeira, editada por Galaxia, por Editorial Galaxia aquí, e despois vais editar tamén en castelán por o grupo Random House. Queríamos continuar cunha biografía de Roberto Bolaño. Está escrita por Xosé Serralbo, titúlase La sombra de los perros románticos. Está editada por Navona. Claro, como calquer cousa sobre Roberto Bolaño, é moi interesante a biografía de Roberto Bolaño, pois das voces literarias españolas máis influentes, non? E, bueno, máis destacadas do siglo XX, incluso casi XXI, desde a súa infancia en Chile, ao seu paso por Argentina, por as cárceles, a acabar, pois, en Cataluña, e acabar, bueno, cunha obra extensa dentro da súa pequena vida, non? Viviu 50 anos, non? Pero, bueno, eu creo que é super interesante saber de Bolaño, porque foi non só a súa vida, sino a época
na que viviu, non? En todas as cousas que lle puderon pasar. E despois, por último, vou recomendar unha novela de Andrew McGee que se chama Se titula Compromiso. Está editada por Sexto Piso. É a primeira novela que escribiu esta muller, pero a primeira vez que a editan en España, non? E, bueno, pois, vai sobre 1941, na Segunda Guerra Mundial, pois un soldado raso, pois cásase por intereses, sin conocerse, pois cunha rapaza, unha moza berlinesa. Entonces, bueno, il cásase por interés, porque danlle 10 días de permiso, entonces dice, bueno, pues me caso, e ela cásase porque si il morre, pois, claro, vai ter unha pensión de viudedad, non? Nistes días de permiso conócense, surse unha gran atracción entre eles, e, bueno, pois todas as aventuras que lle pode pasar unha parexa. Y ya estamos de vuelta. Nos acompaña en esta ocasión en nuestra sección cátedra Toño Guedes. Toño, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias. Muy bien. Toño, se dio un fenómeno con la pandemia y es que al estar tantas personas recluidas en sus casas, se disparó un sector del mercado literario y ese mercado fue el audiolibro, ¿no? Y ese fenómeno todavía sigue hasta hoy, en que mucha gente haciendo deporte, mucha gente va conduciendo y escucha un audiolibro, y el fenómeno todo parece indicar que ha llegado para quedarse. Quisiera que nos comentaras un poco la dinámica del audiolibro respecto al libro en papel, cómo se está moviendo y cómo funciona en materia de hábito lector. Sí, el audiolibro ya existía antes, pero no tenía la proyección y no estaba tan implantado como a raíz de la pandemia. Posteriormente, pues sí, ha ido evolucionando y cada vez hay más usuarios de este sistema. Es una forma fácil, cómoda y rápida de poder acceder a novelas, principalmente. Mi opinión personal no es muy favorable, ¿vale? Entiendo que haya mucha gente que por su ritmo de vida, su dinámica, etcétera, pues que les resulte mucho más cómodo poder acceder a un libro si a través de un audiolibro, en sus momentos de hacer otras cosas, está pues oyendo esa novela, ese poemario. ¿Qué sucede? Que uno de los grandes problemas es que al final se convierte en un ruido de fondo y no prestas la misma atención que cuando haces una lectura activa con un libro en tus brazos que tienes que leer, pasar la página, etc. La calidad de la atención no es la misma. No es la misma. Y aparte, a mí personalmente, no sé si por edad o por las vivencias que he tenido, me retrotrae mucho a cuando era pequeño y que todavía aquí solo había un par de cadenas de televisión y una se veía fatal. Y donde la gente eran usuarios de radio y por las tardes, principalmente para ciertos trabajadores, para más de casa, pues había la radionovela que lo que hacía era, pues eso, capítulo a capítulo, tarde tras tarde, te iban narrando una novela. Y realmente al final se convertía en ruido de fondo. Sí había gente que le prestaba atención, evidentemente, que tenía una escucha activa, pero lo cierto es que al final no es lo mismo que leer y se convierte más en ruido de fondo, en algo que te acompaña para crear ambiente, que realmente una escucha activa que te permita desarrollarte como no lector sino oidor, pero que y se pierden matices. Digamos que una dinámica de consumo parecida a la diferencia que hay entre los tomates de la huerta y los de supermercado. Sí, porque aparte sucede también otra cosa paralela. Se ha convertido en un producto de venta. O sea, la cosa es lo que es. Se ha convertido en un producto de venta porque los audiolibros que salen al mercado son
o bien obras clásicas perfectamente reconocibles, o bien obras de grandes editoriales que forman parte de su proyección de marketing. No te vas a encontrar una novela independiente prácticamente en este mercado. Al principio de que los audiolibros surgiesen, pues digamos que intervenían en la confección gente, locutores, actores, actrices, que bueno, pues lo hacían muy bien, es decir, le daban una vida, incluso con efectos de sonido, y lo interpretaban, es decir, era un audiolibro interpretado actoralmente. Sin embargo, ahora lo que se está viendo es que la industria está prescindiendo de estos intérpretes, ¿ya? Y está usando en su lugar inteligencias artificiales. Cuéntame cómo está aceptando o rechazando la gente esta modalidad dentro del mercado de los audiolibros. Al principio era un producto, entre comillas, artesanal. Era un producto creado para dar otra visibilidad en otro espacio, en otro ambiente, a un producto literario. ¿Qué sucedió? Que se acabó convirtiendo en un producto de marketing y al final entró dentro de todo lo que es la operativa del marketing, es decir, mayor producción con menores costes para tener más ventas. Y se ha creado un mercado, hay gente que consume este tipo de productos y los va a seguir comprando, pero realmente es un producto que se va a quedar con un nicho muy concreto de compradores, pero ya está, o sea, el mercado puede crecer muy poquito porque no da más de sí. Al final mucha gente que lo usa como lo está usando realmente para no tener que perder todo el tiempo que se invierte en la lectura, es una gente muy determinada. Al final el lector de siempre volverá. Va a pasar lo que pasó en su día con otro tipo de productos, con el teatro, con el disco de vinilo, etc. Hay un momento en el que surgen otras cosas que dejan un poco apartados estos productos, pero al final la gente que realmente busca algo concreto vuelve. El vinilo está volviendo, el teatro nunca ha desaparecido, etcétera, etcétera. Al final terminamos regresando a las fuentes primarias, ¿sí? Porque son las que realmente nos van a llenar toda esa, todo eso que no es tangible, que es lo que uno busca cuando lee, ese algo intangible. Usted recuerde que esto es leer es un placer. La única forma que tenemos de vivir por encima de nuestras posibilidades, y aquí Toño Guedes nos ayuda a aumentar ese caudal. Una vez más, gracias por estar en nuestro programa y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. O meu libro, Sós mortos saben a verdade, vai da relación de amizade entre dúas persoas que tiveron unha relación intensa durante toda a súa vida, sobre todo de Secundino Santalices, que é o protagonista principal, que vive nunha residencia, chega un detective, Alfredo Torres, para preguntar sobre un accidente que sufriu ese amigo que se contou 50 e pico anos despois na residencia de ancianos de Vilamarín. É unha novela que eu definiría dun estilo de Hitchcock, unha novela de suspense con motivacións sociais. A relación da Orvellos co esta novela dos anciáns máis ca vellos é fundamental, e hai unha visión retrospectiva do que unha persona dunha idade sufre na súa última etapa e dices segredos que garda durante toda unha vida ata leválos ás sepulturas. De todos modos, pois é tamén un xeito de falar desa suidade, deses ingresos nas residencias e desas persoas que se sinten quizás abandonadas por a súa familia. Somos os segredos que gardamos, por suposto que somos os segredos que gardamos, porque cando gardas un segredo, gardas o máis íntimo de ti. Se o levas á sepultura, levas máis da mitade da túa vida. E os autores que tiveron influencia sobre min, sobre todo, eu coido que Fred Vargas, a nivel internacional, e a nivel galego, Domingo Villar, sin dúbida ninguna.
Y ya estamos de vuelta con nuestra sección Tinta y Cine. Nos acompaña, como siempre, Sender Escobar, crítico literario, escritor y además experto en cine. Hola, Belio, encantado de estar de vuelta aquí en este espacio. Bienvenido, Sender Escobar. Bienvenido. Gracias. En esta ocasión hemos elegido Pedro Páramo, de Juan Rulfo, un libro que hizo historia en su momento y ha tenido una especie de relanzamiento mediático más que merecido por la reciente adaptación, una película que dura 2 horas, que mucha gente a veces piensa que es una serie, pero es una película. Y bueno, pues Juan Rulfo probablemente no tuvo la noción del alcance que podría tener propiamente Pedro Páramo, un libro publicado en 1955, prácticamente sin penas ni glorias. El propio Rulfo lo consideró un fracaso editorial hasta que se fue ganando ese lugar que merecía el libro en la memoria lectora, porque también hay que tener en cuenta que Rulfo escribe un libro sobre el rural, sobre la muerte, sobre el imaginario del México profundo, en un momento en que México se está esforzando en proyectar una imagen internacional de progreso del propio cine mexicano, digamos que de vender una imagen cultural de un México multicolor. Y entonces Rulfo se empeña aquí en una especie de claros oscuros, de entretelas, que son a veces difíciles de aceptar para un público lector que está mirando hacia otra parte, y tal vez por eso no fue lo suficientemente valorada la obra en su momento. Ahora, sin embargo, ha sido adaptada al cine, creo yo que con tremendo acierto, y quisiera que tú nos detallaras ese acierto de su director y de todo su cuerpo interpretativo. Claro, pues, con la relación de Pedro Páramo y el cine, sin embargo, hay una conexión directa con Ourense, porque Carlos Velo, el cineasta orensano exiliado en México en 1967, junto con el escritor Carlos Fuentes, ganador del Premio Cervantes, hizo una primera adaptación. Y entonces, en total son 4 las adaptaciones cinematográficas que hay de Pedro Páramo, esta última de Rodrigo Prieto, estrenada en el Festival Internacional de Canadá en el 2024, y luego en Netflix, que bueno, ya tuvo una repercusión muchísimo mayor. Y aquí es importante, creo que, hacer un énfasis en el acierto del elenco. ¿Qué pasa? No se escogieron figuras totalmente desconocidas, sino más bien artistas mexicanos que ya estaban insertados en el panorama internacional. En el caso de Manuel García Rulfo, quien interpreta a Pedro Páramo, y Tenoch Huerta, Juan Preciado, este hombre que va a Comala en busca de su padre. Y creo que este filme de Rodrigo Prieto le hace un honor cabal al libro de Rulfo por captar esta atmósfera gris de Comala, de los fantasmas que lo habitan, de los constantes cambios narrativos que realiza Rulfo a través de esta historia, primero desde la perspectiva de Preciado, luego cuando muere de manera inexplicable en las calles de Comala, para que finalmente sus huesos, su samenta, termina hablando con otra carabela. Y bueno, este diálogo fascinante que él dice: ¿y dónde está tu alma? Y dice: no, mi alma anda perdida por ahí, o sea, estoy apelando a la memoria. Y creo que Prieto consigue captar precisamente todo este universo inclasificable de Rulfo, porque muchas personas pudieran haber dicho: no, mejor hacerlo una serie, no mejor hacerlo una película. Pero yo te confieso que fui sin expectativas para no englobar, no encerrarla en ningún tipo de paréntesis, al tratarse de una obra tan difícil y a la vez tan buena, que bueno, es la principal inspiración para García Márquez, para concebir 100 años de soledad. Y entonces, respecto al elenco actoral, un acierto magnífico por parte de Rodrigo Prieto, y hay que recordar también que este filme fue nominado a 16 premios Ariel, o sea, los premios de la Academia Mexicana, y obtuvo 2 en la mejor dirección artística y la mejor fotografía. Y creo que la película en sí consigue perfectamente captar estas atmósferas del México profundo, de la Revolución Mexicana, donde este patriarca de Comala hace y deshace a voluntad hasta que experimenta el dolor en carne propia por la pérdida de uno de sus vástagos. Y entonces encontramos cómo esta obra cardinal de la literatura mexicana consigue, a través del cine, llegar a un nivel más alto de la interpretación y la percepción, que a su vez se retroalimenta perfectamente. Y creo que son pocas las adaptaciones fílmicas que verdaderamente consiguen que, en este caso, no porque sea menos, sino que la obra literaria sea un complemento, y a su vez, y entonces entra en una especie de bucle o cadena infinita de que tienes que leerte el libro y ver la película, y ves la película y necesitas regresar al libro. Y entonces esto es lo que sucede con la adaptación de Rodrigo Prieto de Pedro Páramo. Muy bien.
Pedro Páramo no es un libro fácil de llevar al cine, es un libro escrito en un código donde se mezclan varios tiempos, donde se mezclan varios planos, varios niveles de realidad, y Rodrigo Prieto pues interpretó muy bien ese espejo trizado, ese puzzle, ese rompecabezas que resulta Pedro Páramo cuando uno como lector comienza a entrar en sus páginas como tal. Pero sin embargo hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es la presencia en la adaptación cinematográfica del Rulfo fotógrafo. Rulfo fotógrafo es un poco menos conocido que el Rulfo escritor, y bueno, pues yo invito al público a que pueda ver en algún momento la gran galería fotográfica de Rulfo, que retrató ese México profundo, ese México semidesértico de finales de la Guerra Cristera, de finales de todo el proceso revolucionario que vivió México, ese rural abandonado, ese rural polvoriento, con color, olor y sabor a cementerio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que Rodrigo Prieto se nutrió del lenguaje fotográfico rulfiano para llevarlo al cine como un complemento paraliterario? Claro, en este caso hablamos sobre el trabajo de Rulfo en el Instituto Etnográfico en México. Y entonces creo que es interesante esta pregunta porque es precisamente en el magnetismo de las imágenes que consigue Rulfo en sus diversos viajes por los entornos rurales mexicanos. Es precisamente esta comala que encontramos de casas de barro, de un cielo gris encapotado, de los fantasmas que circundan apreciado cuando camina por las calles. Sobre todo siento que las fotografías de Rulfo hablan, y es precisamente lo que consigue Rodrigo Prieto con estas imágenes de los planos silentes, de los pocos planos silentes que podemos encontrar, o incluso en la propia mirada de García Rulfo, quien interpreta a Páramo, cuando lo encontramos, y creo que precisamente ese magnetismo que consigue Rulfo, Rodrigo Prieto perfectamente lo homologa en esta adaptación. Muy bien. Usted vea la película, disfrute el filme, pero no deje de ir a la fuente, a Pedro Páramo, una novela imprescindible de las letras iberoamericanas. Sender Escobar, agradecido como siempre de tenerte en nuestro programa. A ti, Evelio. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Este pueblo está lleno de ecos.